Bueno, les decía si acaso alguien tiene algún comentario o alguna pregunta acerca de los movimientos del sistema Sol-Tierra-Luna hasta el momento. Vamos a pasar a esta segunda parte en la cual lo que vamos a ver son, diríamos, los efectos o las consecuencias que para la Tierra tiene estos movimientos desde el punto de vista astronómico. En primer lugar, probablemente el efecto más notorio y más significativo desde el punto de vista del fenómeno biológico es el de las estaciones del año, que están especialmente asociados a el movimiento de traslación de la Tierra, pero no únicamente en relación al movimiento de traslación, y esto es importante desde ya tenerlo presente. De nuevo tenemos aquí otro modelo que trata de presentar justamente la posición relativa del Sol y la Tierra en las distintas estaciones del año, es decir, primavera, verano, otoño, invierno. El problema es que este modelo, que trata simplemente de mostrar eso, es decir, la posición relativa del Sol y la Tierra, presenta algunas dificultades que son relativamente claras y que pueden inducir confusión, que pueden llevar a confusión a cualquiera que quiera utilizar este modelo para aprender o para enseñar. Específicamente, por ejemplo, vemos que se ha utilizado la misma imagen de la Tierra en las cuatro posiciones, simplemente rotándola. Y eso tiene como consecuencia el hecho de que se vea o se aprecie una imagen un tanto confusa, dado que la fuente de luz que ilumina la Tierra es el Sol, y el Sol siempre está en el centro. Entonces, podemos comprender que la Tierra esté iluminada de esta forma cuando está en el 22 de diciembre, y podemos comprender que la Tierra esté iluminada aproximadamente como está iluminada el 21 de junio. Pero es mucho más extraño comprender esta iluminación del 23 de septiembre, o incluso la del 21 de marzo. Entonces, por tratar de construir un modelo que presente las posiciones relativas del Sol y la Tierra, no hemos tenido o no se ha tenido el cuidado de visualizar justamente estos rasgos que pueden inducir alguna idea equivocada. ¿De dónde proviene la luz que ilumina la Tierra? Y nuestros estudiantes pueden concebir este tipo de preguntas y eventualmente formular respuestas. La idea de que la luz proviene de alguna fuente que está por encima del Sol y la Tierra, por ejemplo, no es muy extraña para los estudiantes. Una mejor animación, representación de este fenómeno lo encontramos aquí en esta página, donde, déjenme ver si podemos, donde se aprecia con mayor claridad el movimiento orbital de la Tierra en relación al Sol. En este caso se inhibe o se descarta la idea de representar la iluminación del planeta, simplemente porque se está graficando, ¿cierto?, un esquema del planeta Tierra. Así es que la animación no tiene el problema que visualizábamos antes relativo a la iluminación. Dado que este es un diagrama, entonces no necesariamente nos va a conducir a esa idea de qué pasa con la iluminación. Y por otra parte, estamos visualizando algo que es central en el fenómeno de las estaciones del año, que no solo tiene que ver con la traslación del planeta alrededor del Sol, sino que fundamentalmente tiene que ver con la inclinación de su eje de rotación. Fíjense cómo la inclinación del eje de rotación no cambia a lo largo de todo el periodo del movimiento de traslación. El eje de rotación siempre está apuntando a la misma dirección.
Cuando modelamos este movimiento con material concreto, algo que es muy recomendable, muchas veces una de las dificultades que tenemos al modelar es que nosotros mismos o los estudiantes, junto con rotar o junto con trasladar al planeta alrededor del Sol, también rotan el eje, y el eje entonces se va moviendo en distintas direcciones, apuntando en distintas direcciones, lo cual sin duda introduciría una dificultad. Y vamos a ver que es este rasgo justamente, el de la inclinación de del eje de rotación, el que da origen a la diferencia de estaciones en el globo terrestre. Entonces, en este modelo lo que tratamos de ver es justamente cómo las cuatro posiciones relativas del planeta en en las cuatro estaciones del año mantienen el eje de rotación apuntando en la misma dirección. Aquí es importante hacer la distinción entre qué ocurre en el hemisferio sur versus qué ocurre en el hemisferio norte en cada una de estas posiciones. Por eso lo que tenemos es una diferenciación de las estaciones en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, que es tal como veíamos en la animación anterior. Fundamentalmente, cuando el eje de rotación o el polo por el cual atraviesa el eje de rotación está más próximo o está orientado hacia el Sol, entonces estamos en un verano eh, del hemisferio sur. Y al revés, como en este caso el eje de rotación se aleja del Sol, es decir, esta dirección o este extremo del eje de rotación se aleja del Sol, y por lo tanto el polo norte también está más alejado respecto del Sol, entonces estamos en un proceso o en un periodo de invierno en el hemisferio norte. Cuando la Tierra se traslada 6 meses, está al otro lado de la estrella y el eje de rotación sigue apuntando en la misma dirección, tiene la misma inclinación aquí y acá. Pero ahora lo que cambia de manera relativa justamente es que es el polo norte o el extremo norte del eje de rotación el que está acercándose o apuntando al Sol, mientras que el extremo sur o el polo sur del planeta están alejados o alejándose del Sol. Y por lo tanto se invierten las estaciones en relación a los hemisferios. Mientras que en los puntos intermedios ocurren lo que conocemos como estaciones intermedias, los equinoccios de primavera y el equinoccio de otoño. En estos momentos, fíjense que el eje de rotación de nuevo tiene la misma inclinación que los dos casos anteriores, cualquiera sea la situación, y por lo tanto ninguno de los dos polos ni está más cerca ni está más lejos del Sol, en cualquiera de las dos posiciones. Eso significa que la luminosidad que reciben tanto el hemisferio sur como el hemisferio norte en estas posiciones son equivalentes. Ahora, ¿cuáles son los factores que gatillan las diferentes estaciones del año entre las distintas posiciones relativas o latitudes del globo terrestre? Podemos hacer el ejercicio analizando lo que ocurre en dos lugares geográficos distintos, en dos zonas geográficas distintas. Aquí, por ejemplo, tenemos una animación que modela la rotación del planeta Tierra. Esta perspectiva es justamente distinta a la perspectiva de la animación anterior, es como si estuviéramos viendo desde el otro lado al planeta, pero el fenómeno es el mismo. Y marcamos sobre el planeta dos porciones del territorio, dos porciones de la superficie que están marcadas con estas barras amarillas, que tienen la misma extensión, tienen igual tamaño. Y además se encuentran ubicadas aproximadamente a la misma distancia de la línea ecuatorial del planeta, del ecuador terrestre. Entonces, en esta configuración, lo que nos interesa es observar qué es lo que pasa con la luz que reciben estas dos porciones del planeta. Fíjense
¿qué es lo que está pasando? Primero con el día iluminado, el día en el cual se recibe luz directa en cada una de estas dos zonas. Por supuesto, esta línea demarca o delimita la línea en la cual se inicia el día hacia la derecha. Y hacia la izquierda es el tiempo de oscuridad, el tiempo nocturno. Entonces, fíjense cómo es que el día, la duración del día en esta zona, en esta latitud, comienza aquí en este momento y va a dar la vuelta completa al planeta, ¿cierto? Para que nuevamente una porción geográfica en esta latitud se ingrese a la zona de oscuridad nuevamente. Es decir, el día iluminado, o la porción del día solar que recibe luz directa en esta parte en esta latitud de la Tierra es muy larga en comparación con la porción del día que recibe luz en esta parte del planeta. De hecho, vemos cómo el polo sur está completamente iluminado durante toda la rotación y acá el polo norte está completamente oscuro, está de noche durante toda la rotación. Por otra parte, vemos que los rayos solares llegan de manera muy distinta en estas dos porciones de Tierra que habíamos marcado, estos dos sectores, estas dos latitudes que habíamos marcado. En esta, los rayos solares llegan de manera directa en el sentido de muy casi perpendiculares a la superficie y además muy concentrados con una alta densidad de rayos sobre este plano, básicamente porque la porción de la superficie que enfrenta al Sol es muy grande en comparación con esta otra. Dado esa inclinación, los mismos rayos solares que vienen de la misma fuente, es decir, del Sol, y por eso se ven todos paralelos, fíjense cómo es que inciden sobre una superficie de manera inclinada y además en una menor superficie, por el hecho de estar inclinada, por la perspectiva. Entonces aquí se recibe menos luz, se recibe luz de manera inclinada, por lo tanto está atravesando una mayor cantidad de atmósfera. En ese sentido disminuye la intensidad de la radiación en comparación con esta otra situación. En consecuencia, cuando la Tierra se encuentra en una configuración como esta, con el eje de rotación, por una parte, en el hemisferio sur apuntando hacia el Sol, entre comillas, orientado hacia el Sol, y el polo norte orientado en dirección opuesta, entonces claramente tenemos una situación de mayor radiación solar en el hemisferio sur versus el hemisferio norte. Es decir, estamos en una situación de verano austral y en una situación de invierno boreal. Por supuesto, esto va a irse modificando en la medida en que la Tierra se traslada. Cuando pase por el equinoccio, entonces la cantidad de luz que reciba el hemisferio norte y el hemisferio sur van a ser relativamente comparables, relativamente equivalentes, y por lo tanto no va a haber grandes diferencias estacionales entre un hemisferio y el otro. Mientras que cuando estemos en la situación opuesta, con el eje de rotación opuesto, en el sentido de que el Sol va a estar al otro lado, apuntando en la misma dirección, el eje de rotación, pero con el Sol al otro lado, entonces ahora será el hemisferio sur el que reciba muy poca luz y el hemisferio norte el que reciba mucha luz, por las mismas razones. Bueno, ustedes van a encontrar aquí un ejercicio para identificar la hora y la estación del año en la cual se encuentran distintos puntos del globo terrestre en esta simulación o en este modelamiento en particular. Estamos observando una rotación, por lo tanto estamos observando el ciclo diario, y lo que podemos preguntarnos es, ¿qué es lo que ocurre en cada uno de esos puntos sobre la superficie? Por ejemplo, el punto 2 señala Santiago de Chile. Entonces, dado que estamos observando esa rotación y la pusimos en pausa, ¿qué hora es aproximadamente en Santiago de Chile? ¿Qué estación del año es en Santiago de Chile? Y así sucesivamente. Bueno, otro fenómeno astronómico asociado a los movimientos del sistema Sol-Tierra-Luna son los eclipses, que tienen una incidencia mucho menor en los fenómenos o en la dinámica geológica y atmosférica de la Tierra, pero son fenómenos de todos modos que juegan un rol, por lo menos a nivel cultural, para nuestra especie.
Aquí identificamos los eclipses de Sol y los eclipses de Luna, que se derivan básicamente del fenómeno, el proceso de alineamiento de los tres astros. En el caso del eclipse solar, lo que está ocurriendo básicamente es la obstrucción de la luz solar por parte de la Luna. La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Y entonces al interponerse proyecta una sombra sobre el planeta. Dependiendo de la posición relativa a la cual se encuentra la Luna respecto de la Tierra, puede estar un poco más lejos o un poco más cerca, porque la órbita de la Luna no es completamente circunferencial. Entonces se van a observar distintos tipos de fenómenos de sombra sobre la Tierra. Una posibilidad es un eclipse como este, en el cual la Luna proyecta una zona de sombra prácticamente total, que es lo que se conoce como umbra en un sector del planeta. Alrededor de la umbra siempre hay una zona de eclipse parcial, que es lo que se conoce como penumbra. Por supuesto, aquí estamos posicionados en la superficie de la Tierra, aquí abajo. Eventualmente, si la Luna se encuentra un poco más alejada de la Tierra, producto de que en su órbita se encontraba en esa posición en el momento de alinearse con el Sol, puede ocurrir que la sombra de la Luna no alcance, la umbra de la Luna no alcance a llegar a la superficie de la Tierra, la umbra de la Luna decaiga antes antes de alcanzar la superficie de la Tierra, y entonces observamos un eclipse lunar anular. En el caso del eclipse lunar, el fenómeno también corresponde a una alineación de Sol, Tierra, Luna, solo que en este caso es la Tierra la que proyecta su sombra sobre la Luna. Por supuesto, por tratarse de un objeto o de un astro de mayor tamaño, entonces la Luna, la sombra que se proyecta también es de mayor tamaño en comparación con la sombra que proyecta la Luna en el caso del eclipse solar. Así es que vamos a observar un eclipse lunar cuando coincida el hecho de que la Luna atraviese justamente este cono de sombra. Toda sombra tiene una zona muy oscura, la zona de umbra, de ausencia de luz, y una zona de penumbra donde hay una iluminación parcial. Y en ese caso observaríamos un eclipse parcial de Luna al inicio, en la zona de penumbra, y un eclipse total de Luna, un máximo, cuando la Luna atraviesa el cono de umbra. Ahora, nuevamente, es importante visualizar las escalas. Fíjense que este circulito azul representa a la Tierra. La línea punteada blanca representa el plano de la órbita de la Luna, y esto es importante considerar. Y la Luna está representada por ese punto blanco que apenas se visualiza aquí. Recuerden la escala de tamaño y de distancia. En este caso hay escala de tamaño y de distancia adecuadas. Este es el tamaño de la Tierra, este es el tamaño de la Luna y esta es la distancia. El Sol está en el plano orbital de la Tierra, es decir, en esta línea azul o verde. Los rayos solares provienen de acá, entonces en esta dirección iluminan la Tierra y la Tierra proyecta una sombra en esa misma dirección. Dado que el plano orbital de la Luna está inclinado respecto del plano de órbita de la Tierra, entonces la Luna no siempre atraviesa este plano, esta sombra. La sombra de la Tierra, por supuesto, siempre está ocurriendo, porque siempre está recibiendo luz solar. Pero solo en algunas ocasiones coincide que la inclinación del plano de la Luna, del plano orbital de la Luna, se atraviesa con esta sombra. Y cuando se atraviesa, entonces lo que observamos es un eclipse lunar. Análogamente, solo en ocasiones, cuando la Luna esté en el extremo opuesto, la sombra de la Luna, que por supuesto es mucho más pequeña que la de la Tierra, alcanzará a proyectarse sobre la superficie de la Tierra. Y en ese caso, en ese lugar de la Tierra donde se proyecte la sombra, se observará un eclipse solar.
ahí tenemos un poco más claramente marcada la sombra de la Tierra. Y finalmente, el otro fenómeno astronómico asociado a este sistema de astros, el de las fases de la Luna, que nuevamente no tiene tampoco una incidencia eh, física muy significativa sobre la dinámica atmosférica del planeta, eh, sí tiene una cierta significancia cultural, ¿cierto? Los ciclos lunares, de hecho, los primeros calendarios que utilizamos en la historia humana son calendarios lunares. Muchos de los procesos agrícolas, por ejemplo, se establecieron justamente sobre la base de los ciclos de las fases de la luna. Las fases de la luna, de nuevo, son un fenómeno de luz y sombra que deriva de las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna. Una concepción habitual y tradicional en nuestros estudiantes y en muchas personas es que las fases de la Luna se originan porque la Tierra proyecta una sombra sobre la Luna. Muchas veces tenemos esta idea o esta intuición porque observamos esta fase, por ejemplo, y visualizamos que hay una especie de sombra curvilínea que podría representar la sombra de la Tierra. Si ese fuera el caso, entonces estaríamos hablando de un eclipse lunar. Pero no es el caso porque vemos que hay otras fases lunares, por ejemplo esta, que no podríamos explicar fácilmente apelando a la sombra de la Tierra. Así es que lo que vamos a ver justamente es que las fases de la Luna simplemente son una proyección de la forma en que vemos la zona o la porción de la superficie lunar que está iluminada por el Sol. Otra concepción habitual es que de hecho es parte de la cultura popular, es que dado que observamos que la Luna a veces está iluminada solo por la mitad, entonces suponemos o intuimos que la otra cara de la Luna o la parte de atrás de la Luna no recibe luz. Y entonces muchas veces se habla del lado oscuro de la Luna como si hubiera una parte de la superficie de la Luna que nunca recibiera luz. A pesar de que hay un álbum de Pink Floyd que se llama así, no es correcto decir que la Luna no reciba luz en alguna parte de su superficie. En general, si representamos la posición de la Luna vista desde un plano superior, por ejemplo, entonces siempre, en todo momento, la luz solar proviene de la dirección, en este caso de la derecha de la imagen, y siempre está iluminando la mitad del astro, está iluminando la mitad de la Tierra, como vemos acá. Esta es la mitad en la cual la Tierra se encuentra de día, esta es la otra mitad que no vemos, en la cual la Tierra se encuentra de noche. Y a la Luna le pasa exactamente lo mismo. La mitad de la Luna está siempre iluminada. La única diferencia es que la Luna está orbitando alrededor de la Tierra. Entonces la cuestión es, si es que miramos a la Luna desde la Tierra, en general la vamos a mirar en la noche. Eventualmente la vemos en el atardecer o en el amanecer también. Pero si es que la miramos en el cielo, entonces ¿qué es lo que vamos a ver? Y ahí es donde juega un papel importante la perspectiva, porque es muy distinto mirar desde esta posición hacia la Luna que está iluminada por la mitad de esta forma, que mirar desde esta posición a la Luna que está iluminada también a la mitad, pero en esta otra posición relativa. Cuando la observamos en esta posición, es decir, opuesta al Sol, estamos mirando la cara de la Luna completamente iluminada, y eso es lo que llamamos luna llena. En cambio, cuando la Luna está en la posición opuesta, la luz del Sol está llegando también a la mitad de la Luna, pero justamente en la cara que nosotros no podemos visualizar, no podemos ver desde la Tierra. Por lo tanto, decimos que estamos ante una Luna nueva. Y en general cuando no vemos a la Luna. Cuando ocurre que estamos observando la mitad de la Luna iluminada, entonces estamos en una Luna creciente o una Luna menguante, dependiendo de su posición. Básicamente porque la miramos de lado, hasta cierto punto. Miramos cómo desde el lado está iluminada en la mitad de su superficie.
Bueno, hasta ahí los fenómenos de luz y sombra y los fenómenos astronómicos asociados a los movimientos relativos del Sol, la Tierra y la Luna.